Se terminó el fin de semana de Fórmula 1 en Bahrein y la verdad que hoy llegaba la carrera final. Vamos a hacer, como hacemos siempre, el análisis al hueso, el análisis exhaustivo de todo lo que pasó. Fue una carrera bastante interesante. Acá vamos a estar viendo todo lo que sucedió y voy a arrancar inicialmente por las gomas. Porque las gomas fueron un factor determinante. Yo creía que se iban a usar mucho los neumáticos duros, pero no terminó siendo tan así. Veíamos, sí, más o menos una suposición de lo que había hecho Pirelli con el tema de cómo se podía caer cada goma. Teníamos neumáticos blandos, neumáticos medios, neumáticos duros, ¿sí? Lo que te podía dar un largo stint y lo que te podía dar un medio stint, como era justamente el neumático medio. Posición de largada para Jack Doohan, 11º, y ya lo voy a apuntar a Jack porque vamos a hablar, no sé si largo entendido, pero vamos a hablar bastante de Jack sobre el final de la carrera. Largaba 11º y Pierre Gasly, básicamente siguiendo como siempre a los pilotos de Alpine. Pierre Gasly, cuarta posición. Primero Piastri, segundo largaba Charles Leclerc. Y la verdad que acá de nuevo teníamos en la vuelta de formación esta buena información que nos daba Fórmula 1, donde básicamente se veían los stints como podían ser, ¿sí? Las posibles estrategias de los equipos, y muchos estaban haciendo la combinación de ambas, ¿sí? Ya sea con neumáticos blandos, con neumáticos medios inclusive, y hasta inclusive con neumáticos duros. Acá lo teníamos a Pierre Gasly, que largaban una muy buena posición y ponchaban a Paul Aron, ¿sí? Un Paul Aron que yo, como dije varias veces, no creo que ocupe la segunda butaca de Alpine ya para lo que va a ser la gira europea. Sin embargo, bueno, lo estaban ponchando. No digo que está mal, pero fue al único piloto de reserva que lo ponchaba la transmisión oficial. Se largaba la carrera, insisto, con McLaren delante, Ferrari detrás. Una muy buena largada de Russell, ¿sí? Una largada bastante movida, ya que muchos largaban con neumáticos blandos, excepto las Ferraris y excepto el Aston Martin de Alonso, que largaban con neumáticos medios, lo mismo que Lawson y Bortoleto, ¿sí? Desde entrada veíamos a un Gasly que estaba bastante bien, insisto, en un top 5, habiendo largado con neumáticos blandos, como también lo había hecho la punta, y acá ya Gasly que empezaba, por así decirlo, a correrlo a Leclerc, que estaba con neumáticos medios. Y acá ya un poco se veía o se empezaba a prever, con los autos todavía bastante pesados, con los autos bastante cargados de combustible, que las gomas más duras, como eran en este caso las medias, pero sobre todo el neumático duro, no iba a funcionar mucho. Ya voy a explicar un poco por qué. Acá teníamos una muy buena superación de Max Verstappen, que tuvo una carrera muy complicada, pero en este arranque de carrera, ya en la vuelta número 5, superaba de muy buena forma al español Carlos Sainz. Sucedía esto que era bastante interesante porque Norris, ¿sí?, se encajonó mal, por así decirlo, en su cajón de partida. Bueno, quedó delante de lo que es la línea, acá se ve claramente, delante de la línea blanca, y por este tema fue penalizado. Llegaba a la vuelta número 7 y uno de los primeros que paraba en boxes, yo diría bastante rápido, porque era la vuelta 7, o sea, no llegaban ni a la vuelta 10. Hadjar para, saca neumáticos blandos, que eran los que tenía en ese momento, y pone neumáticos medios, ya como para hacer o apuntar a hacer un stint un poco más largo después de su primera parada. Hamilton, que en la vuelta 9 pasaba a tirarse a Carlos Sainz de muy buena forma también, ¿sí? Lo supera, aunque después Carlos Sainz, o sea, queda por afuera, aprovecha muy bien Sainz después por dentro, lo vuelve a superar de nuevo y después Hamilton vuelve a hacer la superación otra vez con una tijera. En lo que era este tramo de carrera, hasta ahí más o menos, o en realidad todo este arranque, Doohan se mantenía bastante bien. En este caso estaba detrás de Sainz, detrás de Tsunoda, pero en un ritmo bastante interesante, girando bastante bien. Y por otro lado lo teníamos a Gasly, ¿sí?, que en este momento estaba intentando ser superado por Kimi Antonelli, que lo termina pasando también después de muy buena forma. Pero Gasly también, ¿sí?, se mantenía ahí en la punta, se mantenía dentro de los primeros 5, inclusive más allá que después Kimi Antonelli lo termina superando y pasa a quedar sexto en este arranque de carrera en la vuelta número 10. Lo teníamos acá a Max Verstappen, que es quien después apura a Pierre Gasly en el arranque también de carrera. Un Verstappen que inicialmente, insisto, con neumáticos blandos
Parecía que estaba bien, ¿sí? Parecía que estaba rápido, pero, insisto, vamos a ver muchas más cosas de carrera. Para Norris, acá es donde cumple la sanción de los 5 segundos, esto en la vuelta número 11, o sea que fíjense que la primera parada o el primer stint fue bastante corto, sobre todo para la mayoría de pilotos, al tener neumáticos blandos sobre todo, ¿no? O sea, se hacía muy, muy corta la situación y Piastri, que ya se veía bastante dominante, en este momento estaba girando solo porque no había parado todavía y encima ya tenía una ventaja inicial en lo que era el arranque de carrera. Hasta la vuelta 13 el tema de las paradas estaban así, todavía los punteros de ese momento que eran Piastri, Russell y Leclerc no habían parado y virtualmente los primeros que habían parado y que en teoría estaban virtualmente en la punta serían Norris, Gasly, Ocon y Verstappen. Ya después en lo que es la vuelta 15 a la vuelta 18 siguen parando todo el resto que estaban en la punta. Estamos hablando en este caso del que venía puntero Piastri. Después ya paran los hombres de McLaren. Y sobre el final de este stint en la vuelta 18 paran los pilotos de Ferrari, ¿sí? Que hacen una doble parada. Primero para Leclerc y atrás de él viene Hamilton haciendo una doble parada. Acá Max Verstappen siendo superado por Kimi Antonelli en la vuelta número 20, ya después, insisto, de la primera parada que habían hecho todos. Y voy a decir esto de Verstappen porque me parece bastante interesante. Porque yo digo que los neumáticos duros como que no terminaron funcionando, al menos como yo esperaba. Lo dije varias veces ayer, ¿eh? Y no me desdigo ahora de eso porque no termina pasando. A ver, uno pensaría que la pista con muchísima temperatura, con los autos cargados y demás, diría, bueno, el neumático duro te da un stint bastante largo, si bien uno pierde tiempo porque es un caucho más duro, o sea, tiene menos grip. Pero uno diría, bueno, este stint más largo te va a llevar a que vos inclusive puedas parar menos o sobre el final puedas estar en una situación mejor de neumáticos. Pero Max Verstappen se lo vio muy lento con este neumático duro en todo momento. O sea, desde la primera vuelta que lo puso hasta te diría prácticamente la última. En este caso, por eso fue superado por Antonelli, ¿sí? Lo superó de muy buena forma Antonelli. Detrás de él venía Duhan, gente. O sea, que Duhan ya venía con neumáticos medios, pero venía apretando. Inclusive acá lo teníamos, que venía persiguiendo Jack Duhan a Max Verstappen. Y yo dije, bueno, atención, porque si bien la carrera de Gasly era muy buena, bueno, dije, Duhan, mirá si de golpe se viene para adelante y metería un poquito de presión, ¿sí? O hubiese metido un poco de presión todo esto en un arranque de carrera, ¿sí? Estaba girando en tiempos, no digo de punta, Jack Duhan, pero estaba girando en tiempos bastante similares a lo que era Gasly, que entonces en definitiva eran tiempos muy cercanos, ¿sí? Al menos a lo que era un top 5. Pero ya después en lo que era la vuelta 22, venía Hamilton, que estaba mucho más rápido que Jack Duhan y bastante más rápido también que Verstappen, y lo supera de muy buena forma a Jack Duhan acá, tirándose por dentro, y nada para hacer para el australiano. Después también hace la superación con Max Verstappen, porque fíjense lo que eran los gaps de las diferentes vueltas, o sea, venía haciendo un promedio de 3 décimas por vuelta más rápido Lewis Hamilton con neumáticos medios que Max Verstappen con los neumáticos duros. Entonces vean ahí un poco cómo venía la situación de Max Verstappen y sobre todo, insisto y hago hincapié con los neumáticos duros. Acá sí ya teníamos la comparación directa de Verstappen contra Duhan. O sea, esto nunca me lo hubiese imaginado en mi cabeza, que Duhan al menos estuviera en situación de poder pelearle a Max Verstappen con el Red Bull, y siendo Duhan él con el Alpine. Evidentemente estaba muy rápido ese auto. Y acá teníamos, ¿no? Lo que eran la vuelta 22, que Duhan terminó siendo inclusive más rápido que Max Verstappen. En parte no me sorprende porque, insisto, nivel tiene. Después ya vamos a ver, insisto, no lo quiero hacer muy largo sobre el final, lo que pienso de todo el tema Duhan. Pero acá venía siendo más rápido que Max Verstappen en lo que era un inicio de carrera. Llegaba la vuelta 25 y teníamos esta situación de Charles Leclerc intentando y luego sí superando a Lando Norris, ¿sí? Por el tercer puesto en ese momento, que se tiraba muy bien por fuera y lo terminaba superando por dentro. Vuelta 27, segunda parada de Max Verstappen, que sacaba los neumáticos duros que no estaban andando, que Max tenía que seguir un poco más en teoría con esos neumáticos duros. Sacan los duros
y ponen los neumáticos medios hasta el final de carrera. Acá teníamos en este gráfico la duración de las vueltas. Básicamente ya muchos estaban con medias y bastantes vueltas en el lomo. Inclusive lo voy a incluir el caso de Jack Doohan, que tenía 17 vueltas con neumáticos medios. Paraba en la vuelta 28 Kimi Antonelli, ¿sí? Y después paraban los hombres de Alpine, haciendo una doble parada, porque primero entraba Pierre Gasly y luego entraba Jack Doohan, cumpliendo con esa doble parada en la vuelta 29. Llegaba la vuelta 32 y acá atención porque llega el safety car, ¿sí? Llega el safety car y si bien la carrera no cambia mucho, había pilotos como inclusive Max Verstappen que tendría que haber ido a 3 paradas, otros que tenían neumáticos blandos y que no le iba a dar para poder llegar al final de carrera. Y con este safety car, muchos que estaban en la punta les vino medio como anillo al dedo porque pudieron entrar en este safety car a parar y no perder posiciones, ¿sí? Entonces fíjense que toda la punta paraba en box, ¿sí? Paraba Piastri, paraba Russell, paraba Leclerc, paraba Norris, paraba Hamilton y todos los que venían más atrás inclusive también se animaron a hacer otra parada más. Total, no iban a perder tiempo y acá entonces con el safety car ya teníamos básicamente todos o casi todas las paradas en definitiva de todos los pilotos, ¿sí? Haciendo 2 paradas, ¿sí? Nada más, que yo pensaba que muchos, insisto, si no salía el safety car se iban a ir a 3 y inclusive si me animo a decirte, alguno inclusive no llegaba y tendría que haber ido a 4 paradas. Y teníamos esta situación de Yuki Tsunoda con Sainz, que Sainz parecía un tanque de guerra, gente. Lo voy a decir así. No digo que se llevó puesto a todo el mundo. Gracias a esto fue una de las situaciones que termina saliendo la bandera amarilla porque quedaron pedazos de autos, por así decirlo, con varios toques que tuvo sobre todo Sainz. Entonces quedó sucia tanto lo que era la 1, después entrando a la curva 2 y tuvieron que limpiar ese sector. Y acá parecía algo muy interesante porque Jack Russell había entrado a parar, ¿sí? en pits, pero tenía que aguantar más de 24 vueltas con los neumáticos blandos. Entonces en esta comunicación dijo que, a ver, hacer eso era muy audaz, que obviamente el tipo estaba haciendo la parodia de que no iba a llegar con el tema de los neumáticos, porque son muchas vueltas que uno tiene que hacer con los neumáticos blandos en el caso de él, y realmente, a ver, hacer 24 vueltas con soft yo no la veía por ningún lado. Sin embargo, entre el safety car y después varias cosas que fueron sucediendo, él sí pudo llegar a concluir la carrera con esos neumáticos. Se relargaba la carrera en la vuelta 36 con Piastri en la punta, con Russell con neumáticos blandos y Leclerc tercero, ¿sí? Un arranque o una reiniciada de carrera también bastante interesante porque cada reinicio daba una oportunidad a todos de que pudieran, por así decirlo, intentar, porque otra vez se daba esta combinación de neumáticos, fíjense, neumáticos medios para la punta con Piastri, neumáticos blandos para Russell, neumáticos duros para las Ferraris de Leclerc y Hamilton, que lo hicieron muy bien con ese compuesto, y después teníamos, por ejemplo, Gasly y Doohan, que en esa doble parada, los dos, pusieron neumáticos duros. ¿Por qué ponen ese neumático y no ponen otro más blando como justamente el soft o el medio? Por una cuestión de que no tenían más neumáticos blandos, ¿sí? Entonces a ellos les convenía intentar hacer un stint más largo con neumáticos duros. Por eso justamente lo ponen. Si no, yo creo que no era para poner ese neumático. Recuerden todo lo que había contado de Max Verstappen. Y acá esta situación de Sainz, que por eso yo digo que es un poco, o en esta carrera al menos fue un poco un tanque de guerra, porque se tiraba por todos lados. El auto, vamos a decir la verdad, no caminó, ¿sí? O no camina el Williams, al menos en esta fecha de Bahrein. Y acá se tiró con todo, con Antonelli, que si Antonelli no se corre, yo te digo que lo recontraparta al medio. Mirá la pasada de largo, o sea, fíjate a dónde termina el auto de Sainz, ¿sí? Y hasta dónde tiene que ir Antonelli para evitar el incidente. O sea, obviamente por esto fue penalizado Sainz después y terminaría directamente abandonando esta carrera básicamente
retiraron el auto porque ya no tenían más nada para hacer. Teníamos esta vuelta 38 y acá algo muy interesante que lo voy a destacar un poco porque fue una realidad. En este momento, o hasta ese momento de carrera, Doohan era el mejor rookie de la carrera estando top 10 y también hasta esta parte lo venía haciendo muy bien, ¿sí? Que ya estábamos llegando a la vuelta 40, o sea, ya no faltaba mucho, faltaban menos de 20 vueltas y Doohan se mantenía top 10, Gasly también. Entonces yo dije, bueno, lo único que falta es que los dos Alpine terminen puntuando. Sancionado Liam Lawson, o Lawson, como muchos les gusta decir, con 5 segundos la sanción, ¿sí? Por este incidente que tuvo con el hombre de Sauber. Y acá, otra vez, remarco lo de Sainz, ¿sí? Porque uno miraría y dice, bueno, Sainz tuvo un montón de incidentes, retiraron después de todo esto el auto y demás, pero fíjate inclusive cómo le queda todo lo que es el perfil del auto, ¿sí? El lateral, que se le ve hasta los radiadores, gente. Entonces, a ver, no parecía un Fórmula 1, insisto, parecía un tanque de guerra, él también atribuyó mucho a esto que termina pasando con el auto y que encima, ya que de por sí no rendía, tuvo un montón de incidentes y termina un poco rompiendo el auto Carlos Sainz. Acá se tiraba ya un poco más sobre el final de carrera, Lando Norris en la punta, intentando superar a Leclerc por el tercer puesto. Parecía que lo lograba, se metía por afuera, pero Leclerc terminaría prevaleciendo, aunque no por mucho tiempo, ya que después vuelve a hacerle casi la misma situación Norris, ¿sí? La misma maniobra a Leclerc y lo termina así superando en la vuelta 52, ya a muy poco de que termine la carrera. Russell, que venía aguantando con neumáticos blandos, ¿sí? O sea, tenía que aguantar el tipo, insisto, más de 24 vueltas y encima tenía problemas eléctricos, posiblemente, porque fíjense que no le andaba después nada de lo que era el volante, lo que eran los tiempos, el timelapse. Muchas veces, si vieron la carrera, van a ver que no andaban o lo sacaban por una cuestión de que no marcaba tiempos el auto de Russell. O sea, lo que era la geocalización del auto de Russell no funcionaba. Para mí, problemas en el auto en sí. Y con eso también hay una duda, y lo voy a decir ahora porque después ya muchos van a venir posiblemente con el diario del lunes acá. Nosotros estamos analizando esta secuencia ahora al hueso. Tenía tantos problemas que esto inclusive le generaba que el DRS se pudiera abrir o no, indistintamente si tenía un auto adelante. Así que esta situación va a ser investigada seguramente con Russell, porque se dice que pudo abrir el DRS de forma manual, accidentalmente, dicen. Yo creo que también puede ser así, pero Russell, con estos problemas inclusive, no se sabe de verdad si accidentalmente abría el DRS sin estar a menos de un segundo de un auto que estaba delante. La cuestión es que acá Norris intenta pasarlo a Russell y Russell le cierra la puerta, lo mismo que había pasado en un momento anterior que les había mostrado con Leclerc. Bueno, lo mismo, nada más que acá fue en la curva 1. A pesar de todos los intentos finales que quería intentar Norris con neumáticos medios y un Russell que ya no daba más con esos neumáticos blandos y además de todos los problemas que él tenía, termina prevaleciéndose por sobre Norris. Piastri termina ganando esta carrera y hasta acá parecía que Gasly iba a terminar sexto y un Doohan que desde la vuelta 38, ya insisto, voy a estar analizando lo máximo que pueda de Doohan, pero se cayó un montón, ¿sí? En 15 vueltas se cayó desde el puesto 9, 10 al puesto 14, después sobre el final también le meten una ascensión y vamos a ver esta situación que termina pasando con Max Verstappen, ¿por qué lo termina superando a Pierre Gasly a falta de nada? O sea, no faltaba menos de media vuelta acá. ¿Sí? Le aprovecha bien el rebufo Verstappen, pero con una situación peor de neumáticos, más allá de que tenía neumáticos medios y Gasly tenía duros, entonces ahí igual compensa un poco esta situación. Pero la cuestión es que le aprovecha bien el rebufo, entra por fuera, ¿sí? Gasly no ofrece mucha resistencia y lo termina pasando Max Verstappen, como estamos viendo en esta situación. Cuestión es que la carrera, ¿sí?, termina siendo ganada por Piastri.
Segundo termina George Russell. Vamos a ver, insisto, con esta investigación de que si le funcionó o no le funcionó, apretó accidentalmente el DRS o no, qué termina sucediendo con Russell. Pero segundo termina George Russell con Mercedes, ¿sí? A más de 15 segundos. Tercero el compañero de equipo de quien ganó, Lando Norris. Cuarto Charles Leclerc. Quinto la otra Ferrari de Lewis Hamilton. Sexto Max Verstappen, que termina superando, insisto, en las últimas curvas a Pierre Gasly, para mí de muy buena forma. Octavo Ocon. Noveno Yuki Tsunoda. Décimo Oliver Biermann. Y décimo quinto Jack Doohan. Doohan, esto es lo último que voy a decir de esta carrera, porque no me quiero extender mucho más. Doohan hizo una muy buena parte de la carrera, hasta la mitad también bien. Sobre el final parecía que iba a aguantar, no estaba en la mejor situación de neumáticos, pero era la misma situación que tenía Pierre Gasly. Entonces, si Pierre Gasly pudo aguantar y pudo terminar en el séptimo puesto, más allá de que, insisto, lo terminó pasando Max Verstappen, eso te puede pasar Max, sí. Ahora, ¿te podés caer como se cayó Doohan? Y yo digo que no, le falta. Ayer por momentos fue más rápido, después no pudo aprovechar su último intento que tuvo en la segunda clasificación, ¿sí? En la segunda ronda. Y acá en carrera, insisto, muy buena parte inicial, hasta la mitad muy bien, pero desde la vuelta 37-38 se cayó, o sea, se vino abajo como alambre caído. Y muchos se preguntan, o me van a preguntar acá, si es por una cuestión física, si es por una cuestión mental, si es por una cuestión del auto. Bueno, ahí hay de todo, ¿sí? Jack Doohan para mí no está a 10 puntos, pero tampoco está mal físicamente. Debe tener algunos dolores, como tienen muchos pilotos, que no solo porque tienen incidentes, sino porque pasan cosas. Entonces, con esta combinación de que él, para mí le cuesta la gestión de neumáticos, estoy hablando de los neumáticos duros sobre todo, que eso sobre el final le pesó, por una cuestión posiblemente mental. Fíjense que tuvo muchos excesos de pista, por eso lo terminaron sancionando también. Y le está costando, ¿sí? Yo creo que a nivel mental le está costando. Gestiona mal toda la parte final con los neumáticos duros. Le queda un stint muy largo, entonces entre todo eso se vino como alambre caído, ¿sí? Esa es la resultante, esa es la realidad, eso es lo que yo puedo analizar hoy. Que termina siendo un grandísimo laburo, insisto, de Pierre Gasly en el top 10. Y que Doohan no pudo acompañar ese resultado. Yo creo que si quedaba dentro de los 10, te iba a decir fue muy bueno. Hoy te iba a felicitar, Jack Doohan. Hoy me iba a sacar la camiseta, te iba a decir, Jack, te felicito. Sí, comprobé que sos un grandísimo piloto. Pero no pasó. No pasó y otra vez vuelve a desaprovechar. Igual que ayer, lo voy a decir, Jack Doohan vuelve a desaprovechar otra oportunidad. En este caso estando, no digo en un grandísimo auto, pero sí en un muy buen auto. Muchos ayer me dijeron que todo esto es gracias a Franco Colapinto. Y hay de todo, muchachos. No es tan así la situación. Esto es un equipo. Los pilotos de reserva, todos se quedan, o la gran mayoría, en los fines de semana de carrera, se quedan laburando hasta altas horas de la noche. Entonces, que ahora se quieran filtrar cosas, bueno, yo digamos medio que lo dejé pasar, ¿sí? Lo dejé pasar, pero vi muchos comentarios de esto. En una parte de eso yo coincido, pero hay otra que no es tan así. O sea, no es que de golpe se hace magia y... No, o sea, el laburo de Franco Colapinto es muy bueno en todo momento, pero este auto ha habido carreras que no ha funcionado. Y ahora sí, entonces, en el laburo mancomunado de todos, sobre todo los que están en la pista real, se llega a un resultado como el de Pierre Gasly. Y después tenemos otros casos como el de Jack Doohan, que no logra aprovechar todo esto y termina, en definitiva, 15º, termina siendo sancionado. Termina otra vez demostrando que para mí le falta bastante, si es que ya empiezo a pensar que en carrera al menos no le da. Y bueno, básicamente, en definitiva, es todo lo que tengo que decir de Alpine, de Jack Doohan y todo lo que pudimos analizar en esta carrera de Bahrein, que fue bastante entretenida, que tuvimos muchísimas situaciones de neumáticos, estrategias paralelas, problemas para muchos y muchas situaciones adversas.
Amigos, si les gustó, como les digo siempre, este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.